Vía lagrimal. Dacrocicitis aguda. Se presenta con dolor, enrojecimiento y secreción en la zona del saco lagrimal. Se produce por una infección secundaria a obstrucción del conjunto nasolagrimal. El diagnóstico es clínico y su tratamiento incluye a medicamentos como antibióticos y drenaje. La Dacrocicitis crónica se caracteriza por el lagrimeo persistente y la secreción recurrente. Se produce por obstrucción crónica de la vía lagrimal. El diagnóstico es clínico y el tratamiento definitivo suele ser más que todo quirúrgico. Alteraciones de pestañas. Triquiasis. Se caracteriza porque las pestañas crecen hacia la córnea causando irritación, lagrimeo y fotofobia. Se produce por la malposición de las pestañas. El diagnóstico es clínico y su tratamiento incluye depilación o cirugía. Poliosis. Se presenta como pestaña o vello blanco por pérdida de pigmentos. Puede asociarse a enfermedades inflamatorias o autoinmunes. El diagnóstico es clínico y su tratamiento depende de la causa. Amadarosis. Se caracteriza por la pérdida parcial o total de las pestañas. Se produce por inflamación o infecciones y enfermedades sistémicas. El diagnóstico es clínico y el tratamiento se enfoca en la causa. Oftalmopatía tiroidea. Se caracteriza por exoftalmo, retracción palpebral, diplopía y ojo seco. Se produce por una inflamación autoinmune de los músculos extraoculares asociado a enfermedades tiroideas. El diagnóstico es clínico y por imagen también. El tratamiento incluye lubricantes, corticoides o incluso cirugía, como lo refieran. Pseudotumor orbitario. Se presenta con dolor, proptosis, edema palpebral y limitación de movimientos oculares. Su causa es inflamatoria en la órbita. El diagnóstico se realiza por obstrucción con los estudios de imagen. El tratamiento principal son los corticoides. Celulitis orbitaria. Se caracteriza por fiebre, dolor, proptosis y limitación de movimientos oculares. Es una infección bacteriana de los tejidos orbitarios, ¿no? Generalmente secundaria, sinusitis. El diagnóstico es clínico y con imágenes. El tratamiento también requiere lo que son antibióticos de forma urgente, ¿no? Quiste dermoide. Es una lesión congénita que se presenta como una masa indolora, ¿no? De crecimiento muy lento. Se produce por inclusión de tejido intodérmico durante lo que es el desarrollo embrionario más que todo. El diagnóstico es clínico y, imagenológico. Hemangioma capilar. Se presenta como una lesión vascular en infancia que puede afectar la visión y compromete el eje visual, ¿no? Se produce por proliferación de vasos sanguíneos, ¿no? El diagnóstico es clínico y el tratamiento depende del tamaño y la localización. Hemangioma cavernoso. Se manifiesta con proptosis progresiva e indolora. Es un tumor vascular benigno de crecimiento muy lento. Se diagnostica por tomografía o resonancia magnética. El tratamiento es quirúrgico y se produce sin síntomas. Neurofibroma. Se presenta con proptosis de deformidad facial progresiva. Se produce por proliferación benigna del tejido nervioso, ¿no? A veces asociado a neurofibromatosis. El diagnóstico es clínico e imageneológico, ¿no? El tratamiento depende también de la extensión. Superficie ocular. Síndrome del ojo seco. Se caracteriza por ardor, sensación de cuerpo extraño y visión borrosa fluctuante que produce por disminución de la producción o aumento de la evaporización de la lágrima. El diagnóstico incluye pruebas como Schirmer y tiempo de ruptura lagrimal. El tratamiento principal son las lágrimas artificiales. Pterígio se presenta como una lesión fibrovascular que invade la córnea. Se produce por exposición a la radiación UV, polvo y viento.
El diagnóstico es clínico. El tratamiento es lubricación o cirugía si progreso. Pingüécula. Se caracteriza por una elevación amarillenta en la conjuntiva. Se produce por degeneración relacionada con el sol. El diagnóstico es clínico. El tratamiento es lubricación ocular. Quiste de retención. Se presenta como una lesión transparente llena de líquido. Se produce por obstrucción glandular. El diagnóstico es clínico y el tratamiento suele ser observación o cirugía. Melanosis epitelial conjuntival. Párpados. Blefaritis anterior. Se presenta con enrojecimiento, costra y picazón en el borde palpebral. Se produce por infección o dermatitis seborreica. El diagnóstico es clínico. El tratamiento incluye higiene palpebral. Blefaritis posterior. Se caracteriza por ojo seco, secreción espumosa. Se produce por difusión en las glándulas de meibomio y el diagnóstico es clínico. Distrofia de Fuchs. Se presenta por visión borrosa matutina progresiva. Se produce por difusión endotelio corneal. El diagnóstico es microscópico. El tratamiento puede incluir trasplante corneal. Uso de Krukenberg. Se caracteriza por depósitos pigmentarios verticales en la córnea. Se produce por dispersión de pigmento. El diagnóstico es clínico y el tratamiento depende de la causa. Anilla de Fischer. Se presenta como depósito de hierro en la córnea. Se asocia a queratocono. El diagnóstico es con la pared de hendidura. El tratamiento es el manejo del queratocono. Delen corneal. Se presenta como adelgazamiento corneal localizado. Se produce por deshidratación de la superficie ocular. El diagnóstico es clínico. El tratamiento es lubricación intensiva. Úlcera de Mohren. Se caracteriza por dolor intenso y tratamiento corneal progresivo. Se considera de origen autoinmune. El diagnóstico es clínico. El tratamiento es inmunosupresor. Entropión. Se caracteriza por la invasión del párpado hacia el ojo, causando irritación. Se produce por alteraciones anatómicas o envejecimiento. El diagnóstico es clínico. El tratamiento es quirúrgico. Dermolipoma. Se presenta como una masa amarillenta en la conjuntiva. Es una lesión congénita benigna. El diagnóstico es clínico. El tratamiento suele ser observaciones. Tumor dermoide. Se caracteriza por una masa congénita cerca del limbo corneal. Se produce por inclusión de tejido ectodérmico. El diagnóstico es clínico y el tratamiento es quirúrgico. Moluscos contagiosos. Se caracteriza por papila de presión central en los párpados. Se produce por un poxvirus. El diagnóstico es clínico y el tratamiento es eliminación de lesiones. Santelasma. Se presenta como una placa amarillenta en los párpados. Se produce por depósitos de lípidos. El diagnóstico es clínico. El tratamiento puede ser quirúrgico o láser. Hemangioma palpebral. Se caracteriza por una lesión vascular rojiza. Se produce por proliferación vascular benigna. El diagnóstico es clínico. El tratamiento depende del caso. Carcinoma palpebral. Se presenta como unas lesiones o nodulares. Correlación de exposición solar crónica. El diagnóstico se confirma con biopsia. El tratamiento es quirúrgico y oncológico, según el tipo. Conjuntivitis viral. Se presenta con ojo rojo, lagrimeo y adenopatía preauricular. Se produce principalmente por adenovirus. El diagnóstico es clínico. El tratamiento es sintomático. Conjuntivitis por clamidia. Se caracteriza por conjuntivitis folicular crónica y secreción mucosa. Se produce por clamidia trachomatis. El diagnóstico puede confirmarse con prueba de laboratorio. El tratamiento es antibiótico sistémico. Conjuntivitis alérgica. Se caracteriza por
pruritos intensos, lagrimeo y enrojecimiento ocular. Se produce por hipersensibilidad al leer. El diagnóstico es clínico. El tratamiento incluye antihistamínicos y estabilizadores de mastocitos. Conjuntivitis crónica. Se presenta con enrojecimiento ocular persistente y molestias prolongadas. Se produce por alergias irritantes o infecciones crónicas. El diagnóstico es clínico y el tratamiento depende de la causa. Alteraciones y degeneración de la conjuntiva. Hemorragia subconjuntival. Se caracteriza por una mancha roja en esclera sin dolor ni pérdida visual. El diagnóstico es clínico. El tratamiento generalmente no es necesario. Pterigia. Se presenta como una lesión fibrovascular que invade la córnea. Se produce por exposición. Queratitis viral. Se presenta con dolor ocular, lagrimeo y visión borrosa. Se produce por virus de herpes simple. El diagnóstico es clínico con tinción corneal. El tratamiento es antiviral. Queratitis micótica. Se caracteriza por dolor progresivo y disminución visual. Se produce por infección por hongos. El diagnóstico es por cultivo. El tratamiento es antifúngico. Ectropión. Se produce por eversión del párpado y lagrimeos. Se produce por laxitud palpebral. El diagnóstico es clínico. El tratamiento es quirúrgico. Octosis. Se caracteriza por la caída del párpado superior. Puede ser congénita o adquirida. El diagnóstico es clínico. El tratamiento depende de la causa y suele ser quirúrgico. Coloma palpebral. Se presenta como un defecto congénito del párpado. Se produce por alteraciones del desarrollo del embrión. El diagnóstico es clínico. El tratamiento es quirúrgico. Telecanto. Se caracteriza por el aumento de la distancia entre los cantos mediales. Generalmente es congénito. El diagnóstico es clínico. El tratamiento es quirúrgico en casos severos. Epicanto. Se presenta como un pliegue de piel en el canto medial. Es una variante anatómica congénita. El diagnóstico es clínico. El tratamiento generalmente no es necesario. Blefarocalaxia. Se caracteriza por episodios repetitivos de edema palpebral que deja la piel redundante. Se produce por inflamación recurrente. El diagnóstico es clínico. El tratamiento es quirúrgico. Dermatocalasia. Se presenta con exceso de piel en los párpados. Se produce por envejecimiento. El diagnóstico es clínico. El tratamiento incluye compresas calientes y lubricantes. Ursuelo. Se presenta como una lesión borrosa y roja en el párpado. Se produce por infección aguda en las glándulas palpebrales. El diagnóstico es clínico. El tratamiento incluye compresas y antibióticos. Chalación. Se presenta como nódulo indoloro en el párpado. Se produce por obstrucciones en la glándula de Meibomian. El diagnóstico es clínico y el tratamiento puede ser conservador o quirúrgico. Melanosis epitelial conjuntival. Se caracteriza por una pigmentación plana en la conjuntiva. Se produce por aumento de melanina. El diagnóstico es clínico. El tratamiento es observación. Neoconjuntival. Se presenta con una lesión pigmentada benigna. Se produce por proliferación melanocítica. El diagnóstico es clínico. Tratamientos es observación o extirpación si hay sospecha. Tumores de conjuntiva. Papiloma conjuntival. Se caracteriza por lesión verrugosa en la conjuntiva. Se asocia al virus del papiloma humano. El diagnóstico es clínico y se confirma con biopsia. El tratamiento es extirpación quirúrgica. Queratopatía en banda. Se presenta con depósito de calcio en la córnea. Se produce por alteración metabólica o inflamatorias. El diagnóstico es clínico. El tratamiento es
hospitalización o cirugía. Arco senil. Se caracteriza por un anillo grisáceo en la periferia corneal. Se produce por depósitos lípidos. El diagnóstico es clínico, el tratamiento no es necesario. Conjuntivitis bacteriana. Se caracteriza por ojo rojo, secreción purulenta y sensación de cuerpo extraño. Se produce por infección bacteriana por la conjuntiva. El diagnóstico es clínico. El tratamiento incluye antibióticos tópicos. Ni conjuntival. Se presenta como una lesión gelatinosa o blanquecina en la superficie ocular. Es una lesión precancerosa asociada a radiación UV. El diagnóstico se confirma con biopsia. El tratamiento es cirugía o quimioterapia tópica. Córnea. Queratitis bacteriana. Se caracteriza por dolor intenso, fotofobia y secreción. Se produce por infección bacteriana corneal. El diagnóstico es clínico y por cultivo. El tratamiento es antibiótico intensivo. Se produce por susceptibilidad del nervio óptico. El diagnóstico es clínico. El tratamiento es reducir aún más la presión entre el ojo. Glaucoma de ángulo cerrado. Este se caracteriza por el dolor ocular, visión borrosa. Se produce por el cierre del ángulo. El diagnóstico, ionoscopía. El tratamiento es láser o cirugía. Trauma contuso. Se caracteriza por dolor y hemorragia ocular. Se produce por impactos sin perforación. El diagnóstico es clínico. El tratamiento depende del tipo de lesión presente. Trauma penetrante. Se caracteriza por dolor severo y pérdida visual. Se produce por perforación ocular. El diagnóstico es clínico y el tratamiento es quirúrgico muy urgente. Ruptura del globo ocular. Se caracteriza por deformidad y ceguera. Se produce por trauma grave. El diagnóstico es clínico. El tratamiento es cirugía muy urgente. Desprendimiento de retina. Se caracteriza por fotoxias y cortina negra. Se produce por separación de la retina y el diagnóstico es el fondo de ojo. El tratamiento es quirúrgico y es muy urgente. Uveitis posterior. Se caracteriza por biodesoxia y pérdida visual. Se produce por inflamación de retina y coroides. El diagnóstico es fondo de ojo. El tratamiento depende de la causa. Uveitis intermedia. Se caracteriza por miodesoxia con un poco de dolor. Se produce por inflamación del humor vítreo periférico. El diagnóstico es clínico. El tratamiento es corticoides. El glaucoma. Tenemos el glaucoma de ángulo abierto. Se caracteriza por pérdida progresiva del campo visual. Se produce por alteraciones del drenaje del humor acuoso. El diagnóstico incluye tonometría y campimetría. El tratamiento es farmacológico, láser o quirúrgico. Glaucoma de presión normal. Se caracteriza por daño al nervio óptico con presión normal. Se produce por esclera. Epiescleritis. Se caracteriza por enrojecimiento ocular leve y molestias. Se produce por inflamación de la epiesclera. El diagnóstico es clínico. El tratamiento incluye lubricantes y la escleritis. Se caracteriza por dolor ocular intenso y enrojecimiento profundo. Se asocia a enfermedades autoinmunes. El diagnóstico siempre será clínico e imagen. El tratamiento incluye corticoides y inmunosupresores. El cristalino. Las cataratas
Se caracterizan por la disminución progresiva de la visión y deslumbramiento. Se producen por opacidad en el cristalino. El diagnóstico es con lámpara de hendidura. El tratamiento es de cirugías con lentes intraoculares. La uveitis. La uveitis anterior se caracteriza por el dolor ocular, fotofobia y ojo rojo. Se produce por inflamación del iris y cuerpo ciliar. El diagnóstico es clínico, con biomicroscopía. El tratamiento es corticoides y glaucoma agudo. Se caracteriza por dolor intenso, náuseas y visión borrosa. Se produce por cierre súbito del ángulo. El diagnóstico es clínico. El tratamiento es urgente con medicamento y láser. Retino. La retinopatía diabética, esta se caracteriza por visión borrosa o asintomático en etapas iniciales. Se produce por el diagnóstico es de fondo de ojo. El tratamiento incluye láser, retinopatía e hipertensiva. Se caracteriza por alteraciones vasculares. Se produce por hipertensión crónica. El diagnóstico es el fondo de ojo y el tratamiento es el control de la presión arterial del paciente. Desprendimiento de la retina. Se caracteriza DMRB. Se caracteriza por pérdida visual central. Se produce por degeneración macular asociada a la edad. El diagnóstico es OCP. El tratamiento depende del tipo que tenga el paciente. Degeneración macular. Miópica. Se caracteriza por disminución visual en miopía alta. Se produce por cambios degenerativos retinianos. El diagnóstico de esclera. Epiescleritis. Se caracteriza por el enrojecimiento en el globo ocular. Leve y molestia. Se produce. Se cortó. ¿Te escuchas borroso? Se cortó. ¡Ya! Esclera. Epiescleritis. Se caracteriza por enrojecimiento ocular leve y molestias. Se produce por inflamación de la epiesclera. El diagnóstico es clínico y el tratamiento depende de las complicaciones que presente. Agujero macular. Se caracteriza por visión central borrosa. Se produce por tracción vitreomacular. El diagnóstico es OST. El tratamiento es vitreotomía. Se caracteriza por visión borrosa o asintomática en etapas iniciales. Se produce por microangiopatía, epiescleritis. Se caracteriza por enrojecimiento ocular leve y molestias. Sínquisis centellantes. Se caracterizan por cristales brillantes en el vitrio que producen por cristales del colesterol. El diagnóstico es clínico. El tratamiento depende de la causa de dicha aparición. Urgencias oculares. Quemadura química. Se caracteriza por dolor intenso y daño colateral inmediato. Se produce por contacto por sustancias químicas. El diagnóstico es clínico. El tratamiento es irrigación urgente. Trauma cautoso. Hemorragia vítrea. La hemorragia vítrea se caracteriza por aparición súbita de la miodesopsia. Se produce por sangrado dentro del vitrio. El diagnóstico siempre será clínico y topográfico.
El tratamiento depende de la causa de dicha hemorragia. Mielosis asteroides. Se caracteriza por depósitos blanquecinos en el vitrio. Se produce por depósitos de calcio. El diagnóstico es clínico y el tratamiento no es necesario. Esclera, epiescleritis, se caracteriza por el enrojecimiento ocular, enrojecimiento y molestias.